Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Un saludo muy cordial a todos los que a esta hora están con nosotros para escuchar una temática especial sobre el tema de la reconciliación. Para eso entonces nos están acompañando dos personas que tienen conocimiento del tema, desde lo dinámico de la vida, pero también desde lo académico. ¿Cómo está, doctor Rubén? Muy bien, gracias Freddy. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho frío. En la jornada de la salud integral hoy nos corresponde el Día de la Salud Espiritual y la Salud del Alma, y lo estamos aprovechando muy bien, y qué más que este tema pues para traerlo aquí a consideración y sacar nuestros puntos de vista, nuestros consejos, nuestras recomendaciones. ¿Qué pensamos acerca de estos temas que tú nos vas a plantear? Comencemos por un acercamiento un poco como desde lo contextual. Nosotros hablamos normalmente de la capacidad de perdonar, y es una invitación que constantemente se hace para liberar el interior, para liberar el alma, para sentir que uno se vacía de aquello que le hace mal, lo tóxico. Y si bien perdonar no es fácil y se vuelve toda una hazaña, es mucho más difícil reconciliarse. Nosotros somos muy dados a decir yo perdono pero no olvido, y es que en realidad el perdón no es olvidar, es la capacidad de recordar sin dolor, es tener esa posibilidad de ver al pasado, agradecer lo que se vivió, mirar qué se aprendió, pero también esas herramientas como hoy me siguen proyectando para lo futuro partiendo desde mi presente. Entonces el reto grande es reconciliar también, que nosotros veamos al otro y no nos cambiemos de andén, que veamos al otro y no gestionemos un entorno de odio, que es lo que nos pasa casi que en lo social. ¿Qué percepción tienen ustedes de eso? ¿Cómo lograr ese paso a la reconciliación? ¿Qué entienden ustedes por reconciliación? ¿Será que no es valioso dar ese paso? ¿Eso está incluido en el perdón? ¿Cuál es la dinámica desde la perspectiva de ustedes? A ver, yo creo que para poder hablar de reconciliación, el punto de partida es que ya de por sí hay fractura, hay división, hay enfrentamiento. Reconciliar lo liga a uno es a regresar a una situación anterior donde es posible entablar unas relaciones de convivencia, de sociabilidad sanas con el otro, sea que esté hablando en el plano personal o que esté hablando, que es lo que más diría yo, como proceso social, la reconciliación de los colombianos. No es fácil, obviamente hay una relación entre el perdón y la reconciliación. Para mí el perdón hace parte del derecho de libertad de conciencia. El perdón no se puede obligar por decreto, no se puede imponer. Tiene que ver con la moral personal, con tus valores, y tiene que ver con la salud mental. Y debe ser una decisión libre. Pero obviamente, en el contexto que está este país, ya hablando políticamente con el proceso de paz y demás, y todas las divisiones y puntos de vista, el perdón tiene que ser una tarea que labrar con muchas personas y con muchas comunidades, porque hay mucha víctima y mucho victimario. Y en tercer lugar, yo creo que la reconciliación puede ser una política pública, construida desde abajo, promovida, ¿no es cierto? Usted encuentra proyectos productivos donde hay desmovilizados de la guerrilla y de los autodefensas trabajando juntos en una propuesta de exportación de aguacate, por ejemplo. Eso es parte de la reconciliación. Obviamente lo primero es la parte de valores, lo primero es la parte de comunicación, y eso habría que trabajarlo obviamente en las comunidades. Pero a mí lo que me preocupa es otra cosa, es que Colombia no es 100% católica. Yo soy creyente, pero Colombia no es 100% católica. La espiritualidad relacionada con la salud y con la reconciliación, la espiritualidad que existe hoy en el mundo ya no es solamente religiosa. Entonces yo creo que cuando se habla de reconciliación y de perdón, hay que pensar en aquellos que tienen una función de salud y de espiritualidad diferente.
Yo creo, como dice Carl Gustav Jung en un textico sobre ese tema de espiritualidad y trascendencia, yo creo que hay distintas espiritualidades, distintas maneras de trascender lo personal, y que eso lo ves con personas que hablan de la naturaleza, de la unión con uno mismo, hablan de prácticas y saberes y de lo sagrado diferente a lo religioso. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacer rituales de perdón con aquellos que no piensan igual que yo? Con aquellos que no son católicos como yo. A mí me parece que en lo práctico también hay que pensar el perdón, no solamente desde la virtud moral. Eso lo dejaría ahí para poderle darle la palabra a Luisa. Bueno, yo voy a hablar un poquito desde la experiencia de la comunicación social para el desarrollo, que es el énfasis que tenemos los comunicadores sociales de la universidad, y voy a hablar un poquito acerca de lo que es la reconstrucción de la memoria. Para ello voy a poner un ejemplo, y es que finalizando el año pasado tuve la oportunidad de visitar la tierra de los orígenes de mi abuelo materno, ¿cierto? Muchas historias que yo no conocía, tuve la oportunidad de conocerlo. Él es del Líbano, Tolima, yo soy garzón del Tolima y me di la oportunidad de ir con mi familia y con mi abuela a visitar pues a mis familiares. En ese viaje que tuve, fuimos a una vereda donde se crió los primeros años mi abuelo y donde me contaba cómo el gobierno de la época, cerca de 1950 y algo, decan ustedes saber más de la historia de Colombia que yo, empezaron a hacer la persecución con las personas que profesaban el Partido Liberal o que sospechaban que eran liberales, ¿cierto? Hubo muchas matanzas, muchos muertos, muchos campesinos muertos, muchas personas inocentes que empezaban a caer en esa guerra que apenas iniciaba en nuestro país, y ahí cayó mi bisabuela, mi bisabuelo y mis tíos abuelos. Mi abuelo, mientras caminábamos por los senderos de esa vereda, me iba contando: esta era mi escuelita, esta era la finca de mi familia, este fue el camino que recorrió mi mamá antes de que la mataran. A ella la mataron porque se rehusó a seguir caminando, ya le habían matado a su esposo, a sus hijos, y para ella era un martirio y una tortura seguir caminando por ese sendero, y dijo: aquí me quedo, y ahí murió. Yo lloraba en ese momento porque desconocía que yo también he sido víctima de la violencia por medio de la herencia de mi abuelo, y no sabía pues que eso había pasado tan cercano en mi familia. Él me lo contaba tranquilo, con una pasividad pues increíble, pero las palabras que dijo lograron conmoverme a mí y a las personas que nos acompañaban, y yo le dediqué una crónica que hace poquito publiqué en el periódico universitario contando acerca de este evento. Luego de conocer todo eso, yo le pregunté a mi abuelo: abuelo, ¿y usted ya perdonó? Entonces él me dijo: sí, yo ya perdoné. ¿Usted cree en la paz? Sí, yo creo en la paz. ¿Y en la reconciliación? Entonces él me dijo unas palabras muy sabias, y era que era imposible no reconciliarse si no se hubiera perdonado ya, y que él ahora lo recordaba ya no con tanto dolor en su corazón, y que para que ahora pueda existir la paz en nuestro país tuvieron que haber existido esos muertos en ese entonces. Entonces yo, a ver la paz que proyectaba él en ese momento, cómo habla de las personas que mataron a su familia, cómo se refería a ellos y cómo cree en algo que puede ser posible, yo digo que mejor ejemplo no puede haber. Te voy a comentar ya luego más adelante cómo es el proceso de la reconstrucción de memoria y el trabajo que hacemos los comunicadores sociales para intervenir en esas comunidades. Entonces yo pienso que una cosa desencadena la otra: uno perdona, uno recuerda sin dolor, y ese es el proceso en el que todos debemos estar. Ahora pongo un ejemplo, y es el de la guerra, pero esto nos pasa en la vida diaria con las relaciones sociales, con los amigos, con la familia, con la pareja, y creo que es un trabajo muy interior. Pero hay algo que se me olvida, y que él me decía: yo perdoné, pero me llevó tiempo, porque eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces yo pienso que es un proceso que uno tiene que hacer interiormente, con el otro y con la sociedad. Escuchar todo este tipo de posturas es muy interesante en la medida en que, como tú lo mencionas, es la experiencia, porque somos muy buenos hablando desde el academicismo, desde la resolución del conflicto, desde la terminología conceptual, pero a veces cuando ese concepto no se aplica a la realidad que el otro vive, es donde se genera el verdadero desafío, porque uno da definiciones,
pero el otro va a llegar y dice, pero eso no se aplica en mi vida. Aquí viene una cosa muy puntual que usted lo mencionaba ahorita, y es la cuestión de la espiritualidad, en cuanto a que nosotros nos hemos quedado con un concepto de reconciliación, de perdón, desde lo meramente moral religioso. Y mucha gente hoy, no siendo religiosa, inclusive no profesando ningún estilo de fe, tiene rencor en su corazón. Y es que el rencor y el odio nos lo delimita si yo creo o no en el ser trascendente. El rencor o el odio es una actitud del corazón humano, del interior de la persona, de aquel que se atreve a pensar en una realidad específica. Y es ahí donde uno tiene que llegar, porque otro nos va a decir, pero es que yo no creo en Dios. Y nosotros desde la fe le vamos a decir, perdone como Dios perdona. Pero si Él viene y me dice desde lo conceptual, en su vida real, yo no creo en Dios, se me cayó el argumento. O al que yo le voy a ir a decir, mire, usted como católico crea, él va a decir, yo creo en Dios, pero no como creen los católicos. O el que es de una religión no católica, va a decir, es que yo creo desde mi concepto. O simplemente yo como católico no creo como cree usted que es de otra religión. Y estamos generando una pelea mayor, inclusive desde el hecho religioso. Si la religión no me humaniza, no sirve. Si la religión no me hace mejor persona, no sirve. A mí mi religión, mi fe católica, me tiene que llevar a mí, a John Freddy, a ser mejor persona y ayudar al otro a que sea mejor persona. Si no genero esa actitud de cambio en el otro, lo que yo estoy haciendo no está bien. Es más, si eso que yo vivo no transforma mi ser, no está bien lo que estoy viviendo. Y aquí viene el punto clave. ¿Yo por qué tengo que juzgar al otro solo porque es diferente a mí? Solo porque se comporta diferente a mí. Es que esa es la grandeza y esa es la riqueza que precisamente lo hace ser el otro. ¿Cómo entonces hablar de reconciliación? No desde el moralismo religioso, sino como una actitud espiritual, como actitud de cualquier persona humana. Hay muchos con cargas en sus espaldas, con el alma llena de cáncer espiritual por el odio, y no profesan una fe. Y la religión para ellos no es el camino de solución. ¿Cómo hablarlo desde lo social? Tú hablas de una memoria histórica. Usted lo mencionaba ahorita desde ese cuestionamiento que no es precisamente la religión como solución. Nosotros, profesionales, académicos, que nos encontramos con personas, sea en el aula de clase, sea a través de las cámaras y los micrófonos, ¿cómo hacer, como es este momento, a través de un micrófono, a través de una cámara, cómo hacer para que el que está allá sienta que es con él con quien estamos hablando? Y generarle un cuestionamiento, invitándolo a tomar una actitud de reconciliación, aunque no sea desde la dinámica de la fe. Yo por eso puse el tema diferenciando espiritualidades, porque yo creo que hay que hacer rituales. Primera forma de contestar tu pregunta, hay que hacer rituales del perdón sin que sean rituales católicos. Y segunda forma de responder, hay que usar símbolos de Colombia. Si yo encuentro una audiencia con víctimas y victimarios evangélicos, adventistas, ateos, paramilitares desmovilizados, exguerrilleros, clase media, clase pobre, yo no tengo por qué hacer un ritual católico. Eso es imponer mi pensamiento y mi fe. Yo tengo que tocar el tema, y si hay la disponibilidad a ese proceso de reconciliación, usar una simbología que me permita que en la cultura colombiana nos tenemos que abrazar todos en ese proceso social, político, personal, moral del perdón. ¿Por qué? Porque el que analiza y reflexiona el perdón se da cuenta que es salud mental, que esencialmente perdona por salud mental, porque el perdón sana, pero el perdón es un proceso, como ella lo decía. Y una cosa que me preocupa muchísimo para el 2018, el odio hoy está instalado como política pública, y en el escenario político electoral que se avecina hay posturas de odio
sectarias, fanáticas, fundamentalistas. Hay una autora alemana que recomiendo, tiene un libro Contra el odio, Caroline Emke, alemana, y ellas con la experiencia, pura experiencia, de los procesos de rechazo a los inmigrantes en Europa, la xenofobia, otra cantidad de cosas, plantea cómo romper ese vínculo del odio porque se ha instalado en el escenario público. Lo estamos viendo normal, lo estamos viendo encasillado en la ideología. Entonces nosotros tenemos que, desde las actitudes comportamentales, más que del pensamiento, dar ejemplo y construir escenarios que sean comunes a los colombianos, al de la etnia, al afrodescendiente, al católico, al ateo, etcétera, etcétera. Y esos escenarios son los que tenemos que hacer, desde el discurso de la memoria del que nos va a hablar Luisa, desde la discusión por la verdad, desde sanar las heridas y desde actitudes, que me parece clave. ¿Cómo sanar una herida sin pensar, una herida espiritual, sin pensar en el acto religioso? Claro que se puede. Es que la función de lo trascendente, yo quería decir en la primera respuesta que la espiritualidad es una función trascendente de cualquier ser humano. La Organización Mundial de la Salud en 1995 dijo que la salud es un componente multidimensional y un componente es el espiritual. Eso suena como raro. Y si hay ateos, no, es que hemos asociado durante milenios lo espiritual con lo religioso. Yo estoy diciendo, hay una función trascendente de cualquier ser humano y espiritual de cualquier ser humano. Es más, le puedo decir que conozco mejores ciudadanos ateos que muchos católicos, muy buenos ciudadanos, y tienen una función espiritual en su actividad, y son seres sociales de alta sensibilidad, y tienen un sentido de lo estético, esas personas, y se conmueven, porque el ser humano es sentimiento, sentido, lo corporal, lo físico, lo psíquico y lo espiritual. Entonces es posible, por eso yo estoy planteando rituales del perdón, procesos de diálogo en la reconciliación y símbolos que no necesariamente tengan que ver con lo religioso. Si vos usas la tierra, si vos usas un elemento clave, el agua en Cocorná, que es tan importante, dentro de un discurso de reconciliación, es lo que yo estoy proponiendo. No necesariamente el ritual del perdón X o Y desde el evangelio que hacen los católicos o hacemos los católicos. No sé si me hice explicar mejor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el decano Rubén y creo que hay algo en común entre todas las religiones, entre el ser humano y todas las ideologías que profesamos, y es que el hombre siempre está en búsqueda de la felicidad, ¿cierto? Y al estar en búsqueda de la felicidad buscamos reconciliarnos y perdonarnos de cosas que no nos están haciendo sentir bien, y eso va más allá de una religión o de cualquier profesión que nosotros hagamos. Ahí, y complementando lo que dice el decano, es utilizar desde la comunicación diferentes estrategias para llegarles a los públicos con los cuales estamos interviniendo. Él lo decía bien, si es un grupo social, si son indígenas, ¿cómo se le logra llegar a esa persona sin tocarle sus creencias, sino en algo que nos ponga en contexto y en común? La naturaleza, la tierra, que somos seres humanos, que compartimos, que vivimos la amistad, que vivimos el amor y que podemos llegar a esa felicidad y como a esa armonía en conjunta como una sociedad que somos. Desde la reconstrucción de memoria, al momento de intervenir una comunidad, se les retrocede a ellos en el tiempo a lo que les causó dolor. ¿Qué les causó dolor? ¿Por qué les causó dolor? Y que, digamos, de alguna manera lo vuelvan a vivir y en ese proceso de vivirlo, olvidarlo, pero no olvidarlo como que se me borró de la cabeza, sino como tú ahorita lo decías, es que lo recordemos en algún momento sin dolor. Entonces es volver al pasado, pero recordarlo sin dolor. Y eso, al igual que la estrategia y el mensaje que nosotros les queremos difundir por medio pues de una comunicación efectiva y asertiva, es lo que logra que trascendamos un poquito más allá de lo que es la religión y nos centremos un poquito más en la parte social de la persona y es en el compartir pues con las demás personas. No sé si me hago entender, complementando un poquito que es algo de la estrategia y que diferente
el público que estemos interviniendo se debe utilizar un medio y un mensaje pues más acertado para la comunidad que queremos intervenir. Aquí la cuestión también es ubicarnos en los contextos, porque necesariamente cuando yo voy a entablar una estrategia, tengo que mirar qué tipo de estrategia dependiendo el tipo de comunidad a la que me voy a referir. En el caso nuestro, ubicados en un sector oriente antioqueño, un sector golpeado por la violencia, para tomar esa parte del tema del dolor del corazón ante la pérdida, donde agresivamente arrebatan del círculo social o del núcleo familiar a una persona en específico. La iglesia ha tenido mucho que ver en ese proceso de perdón. Muchos otros líderes no se han involucrado con estrategias de perdón. Tú estás proponiendo algo interesante donde se habla desde lo social sin tocar propiamente el hecho religioso, porque compromete la espiritualidad del individuo. Es decir, estamos tocando lo esencial interno que se halla en la persona. Y cuando Luisa nos está hablando inclusive de la cuestión de la memoria, estamos hablando del mismo proceso selectivo de la persona donde está recordando episodios que generan unas sensaciones al ser recordados, emociones, porque es que nosotros somos un cúmulo de experiencias que es lo que nos hace ser lo que somos hoy. A mí me surge una duda, porque usted ahorita está hablando desde lo católico. Aquí el problema no es solo lo católico o la incoherencia de los que somos creyentes, es la incoherencia de todo el que diga llamarse hijo del ser trascendente. Aquellos que de día van sonriendo y de noche están matando. Es que muchos de los que arrebataron a las familias, su papá, su mamá, su abuela, como tú lo mencionabas inclusive ahora, inclusive son personas que pueden ir al culto, a la misa o hacer cualquier otro ritual a darse golpes de pecho, no necesariamente con una actitud de arrepentimiento. ¿Cómo hacer para entonces tocar ese interior que a veces pareciese ser intocable en cuanto a una fachada? Porque es que es muy fácil sonreír y hacer que la vida es una alegría cuando por dentro se está destruido. Es muy fácil vos ir a darte golpes de pecho y decir estoy arrepentido cuando estás maquinando es lo próximo que vas a hacer. Y ahí entra la ideología política que tú estás mencionando. Cómo los discursos baratos de muchos de nuestros líderes hoy vienen a conquistar al pueblo diciéndole les vamos a ayudar con X o Y problema, cuando ya hemos visto gobiernos por el mismo estilo o gobiernos ya vividos que se quieren volver a proyectar diciéndonos ahora sí les voy a dar la solución, cuando en algún momento fueron ellos los que generaron el problema a esa solución que nosotros estamos esperando. Es tan grave el tema de la fractura en la sociedad colombiana que el informe de salud o de psiquiatría del 2010 y 2014 coincide en señalar que de cada 5 colombianos hay uno con un grave trastorno de personalidad. Segundo, hablar de reconciliación y de propuestas y de estrategias, que es lo que a usted le interesa, pasa por redefinir la identidad. Que no es lo mismo, repito, un indígena que un ciudadano urbano de clase media como yo, no es lo mismo. Un creyente o un no creyente, no es lo mismo. No es lo mismo, y por eso yo hablo de rituales del perdón que no sean del escenario religioso. Y ponía ejemplos. Pero yo quiero decir otra cosa. Si bien reconozco que la Iglesia Católica en los últimos 20 años ha tenido luchadores por la paz y la defensa de derechos humanos y algunos mártires, la Iglesia Católica también ha sido partícipe de los conflictos armados y cómplice de la violencia. ¿Por qué la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal no le pide perdón a los colombianos? ¿Por qué esa reflexión que le hicieron en privado los obispos no se pusieron de acuerdo hace 2 años en la ciudad de Medellín? Yo lo sé. Es que hay que dar ejemplo. No se nos puede olvidar que la Iglesia Católica hizo una alianza con el Partido Conservador en el siglo XIX. No se nos puede olvidar el papel de Monseñor Builes
y de otros personajes en la guerra. No se nos puede olvidar que la iglesia ponía presidentes de la república. Acuérdese de la hegemonía conservadora. Hemos participado de la violencia y hemos participado de la paz, los católicos. Los católicos. Entonces, el hecho católico también ha fracturado, no se ha entendido esa relación con un ser trascendente, todo bondad y todo amor, no se ha interpretado bien, porque uno encuentra antitestimonios en muchos católicos. La reconciliación es esa reflexión profunda de tu persona. Mi padre fue secuestrado, desaparecido, nunca lo enterré. Y obviamente perdoné y tuve que perdonar, y se me salían las lágrimas, me temblaban las mejillas 30 años después. 30 años después, viendo en otros escenarios de guerra que yo he conocido, porque tuve funciones como defensor del pueblo y consejero de paz en Antioquia, y viajé por todo el territorio antioqueño. Pero el perdón se trabaja, es verdad, desde adentro. Usted insiste mucho en lo interior, pero ubíquese en personas que no profundizan mucho la espiritualidad, que ese perdón tiene que ser más racional, digámoslo así. La espiritualidad tiene componentes de la conciencia y de lo inconsciente. Pues aunque sean muy racionales, y aunque no es lo ideal hacer planteamientos muy racionales del perdón, porque yo creo que eso tiene su límite. Yo creo que el perdón es un acto de generosidad, más que de muchas explicaciones. Y de salud mental. También hay que tener una propuesta para esas personas que dan vueltas y vueltas en circunloquios y pensamientos, pensando ¿por qué tengo que perdonar? Porque es que hay gente que pide justicia y hay gente que no entiende, por ejemplo, que la paz como valor absoluto sacrifica muchas veces la justicia. Y entonces hay impunidad, claro, hay impunidad. Porque un tipo que cometió 3.000 crímenes y paga 5 años, eso es impunidad. Pero es que la discusión es o justicia o paz. ¿Cuál es el planteamiento ahí para hablar de reconciliación? Ese es el tema de Colombia hoy. Pero lo dejo ahí porque me voy emocionando y sigo, y esto se vuelve un monólogo. No, muy interesante esa postura. Lo que pasa es que, con todo el respeto, aquí me viene a mí una sensación. Cuando estamos hablando de la reconciliación, y usted dice, sí, hay que hacer memoria, retomando la idea central de nuestra compañera. Y estamos hablando de unos postulados, inclusive desde una visión de un ente en específico como es la iglesia. Yo siento en el fondo que ahí también hay como que empezar un proceso de reconciliación, porque tú estás diciendo hay que pedirle a la iglesia que pida perdón, y a la iglesia también, claro, a empresarios y políticos como lo dice usted, pero no se puede desconocer también la postura positiva de la iglesia, así como tú lo mencionas, con factores, personalidades, claro, factores y personalidades que han de pronto generado su aporte a la guerra, que han metido la pata humanamente hablando. También hay otros que han sacado la bandera blanca y han sido buenos dialogantes en procesos donde a muchos se les ha salvado inclusive la vida gracias a esos aportes que ellos han ido generando. Se han metido donde el gobierno no va. Mire, en un lugar donde el gobierno es ausente, muchos sacerdotes están generando progreso. En un lugar donde muchas veces el gobierno ni ha fijado la mirada, sino solamente en época electoral, y eso que si acaso. Sacerdotes hoy se la están guerreando por volver a construir identidad. Pueblos abandonados, donde el primero que llegó a generar un regreso, un retorno, es el sacerdote. Entonces yo también pienso que hay que empezar a sanar, porque una de las consecuencias del odio hoy es que nos hemos quedado en el pensamiento negativo y no hemos pensado en positivo. No podemos desconocer la historia, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y hay factores que a nosotros nos ponen un tate quieto y nos ponen un par en el camino, y eso es cierto. Pero no hay que mirar en qué fallamos y reprocharlo por lo que fallamos. Hay que mirar todos en qué fallamos y eso en lo que nos equivocamos, cómo vamos a tratar de que no vuelva a acontecer. Lo que usted dice, se ha trabajado en un medio, se ha trabajado en unos puntos específicos,
pero yo pienso que también hay que echar mano de lo positivo que se han hecho de parte de organizaciones. Hoy hay un auge de muchos lugares, de muchas personas que en muchos lugares están diciendo vamos a trabajar la reconstrucción social desde un pasionalismo, pero no hay unos puntos clave desde donde ya se esté arrancando. Muchos, y con este tema Luisa de comunicaciones es muy teso, porque mucha gente va, se toma la foto, sube, hoy estuve haciendo obras de caridad y en realidad no se llegó a tocar la esencia de la persona. Son eventos que no trascienden, se dan publicidad, muchas empresas hoy se dan publicidad y dicen sí, para que les bajen en el impuesto. Entonces yo ayudé allí, construí una casa allí, muchas empresas dicen tenemos una fundación y esa fundación recoge dinero de devueltas y entonces yo como empresario voy y construyo casas con las devueltas de mis clientes y a mí es el que me rebajan los impuestos y yo digo hice mucho bien. Ahí ya se empezó a hablar también de corrupción. Se puede hablar de una reconciliación en un ambiente corrupto. Se puede hablar de reconciliación cuando nosotros seguimos pegados a episodios de dolor donde lo único que estamos fomentando es un poco más el odio. Se puede hablar de reconciliación cuando nosotros mismos somos los que estamos generando una reflexión negativa y no en positivo respecto al pasado. Yo te voy a devolver la pregunta. Lo que pasa es que acá mi compañero panelista tiene su visión más forjada al derecho, a lo estatal, a las normas, a las leyes. Yo miro la parte social, pero ¿quién más que tú para mirar la parte espiritual y moral, que es algo impalpable, pero que está ahí? Para que haya perdón y reconciliación le deben hacer a cada uno en el corazón. Pero ¿cómo le nace a uno en el corazón? Mi mamá dice, es el Espíritu Santo que le dice que usted hizo las cosas mal y siente esa cosita de pedir perdón. ¿Qué es esa cosa impalpable que uno lo lleva? No hay a irse a confesar, no irse donde el pastor, no hay a irse donde persona X para que lo perdone, para que le ponga una penitencia, sino que lo lleva usted y lo motive a que pida el perdón y a que usted aclare su mente y su corazón para no sentir más ese rencor, ese odio hacia cualquier persona. Tú que eres experto en ese tema, sin tocar la religión, ¿cierto? Sino como más al interior de la persona, la moral, la ética, los principios, los valores, cómo nos crían a nosotros, cómo nos educan, es como nos nace, porque eso es algo que muchas veces a nosotros pues es difícil explicarlo, sin involucrar todas estas partes que estamos tratando, sin involucrar a la gente que va y nos regala una cápsula bíblica o un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje motivacional, sin involucrar a las personas que hacen misiones, sino lo que nace de adentro. Siguiente pregunta. No, mire Comunicación y reconciliación. A ver, señor comunicador, ¿cuál es el papel de los medios y de los comunicadores en estos temas? Bueno, mire, voy a tratar de responder pues porque me dejó en una pieza. Lo primero que hay que entender, y sigo siendo enfático en ello, y es la actitud interior nuestra, donde deben hacernos, porque lo que proyectamos en el exterior es consecuencia de lo que somos mientras nadie nos ve. Usted quiere conocer a alguien, dele poder, póngalo a hablar, y eso que expresa es desde el interior, lo que reflexiona, lo que piensa, lo que lo toca. Yo pienso que nosotros no podemos ser sectarios. El problema social hoy es que estamos buscando culpables. Y lo digo en los discursos que inclusive nosotros tres estamos utilizando en este momento. Cuando el doctor habla, por ejemplo, de un concepto religioso e iglesia, cuando yo hablo inclusive de la ausencia de un Estado, nosotros inclusive estamos siendo sectoriales, ¿cierto? Yo pienso que nosotros tenemos que empezar a bajarnos de la nube de señalar y buscar el culpable y empezar a ver cuál es mi grado de responsabilidad. Es que yo no maté a nadie, es cierto, yo hasta hoy, gracias a Dios, no he matado a nadie. Yo viví la guerra a distancia, muchos la vivieron en carne propia. Tú estabas hablando de tu papá, tú estabas hablando inclusive de tu familia, no viviste eso, lo vivieron ellos, a ti te lo transmitieron. Lo mismo pasa con nosotros, a mí me lo contaron, yo viví la guerra a través de una pantalla, cuando los medios de comunicación mostraban
y ya uno cuando va creciendo se da cuenta que inclusive lo que muestran está condicionado. Yo viví la guerra escuchándola, por lo que narraban a través de los micrófonos. Entonces yo por eso digo, nosotros tenemos que bajarnos de esa nube del juicio y empezar a entablar un proceso de introspección, analizarme mi vida, analizar mi interior, qué estoy dispuesto yo a hacer para generar un cambio. Nosotros somos comunicadores, sí, y el comunicador no solo por el título, sino por esa capacidad de expresar el pensamiento. Pero ¿qué tipo de pensamiento estamos expresando? ¿Qué sentimientos hay en nuestro interior? Porque todos hablamos desde lo emocional. Tú mismo lo decías ahorita, yo me empiezo a emocionar, todos nos empezamos a emocionar de alguna forma. ¿Cómo hacer entonces para que eso que nos emociona sea verdaderamente objetivo? Entonces ahí entra, no lo hablamos propiamente desde lo religioso. El ser humano tiene varias dimensiones, yo hablo de 4, otros hablarán de otras de acuerdo a sus postulados. La primera, la dimensión espiritual. Es que yo no digo tengo la uña aburrida o mi rodilla está triste. Yo estoy hablando, estoy aburrido yo, estoy triste yo o me siento muy feliz yo, en mi componente de todo el ser. Y no necesariamente eso me lo transmite la religión. Es la capacidad de saber que somos seres compuestos del elemento espiritual y de lo corporal. ¿Qué es la muerte? Es la separación del alma y del cuerpo. El alma empieza a ser ausente de lo corpóreo y el cuerpo pierde su movilidad y queda inerte. Ya no es cuerpo, ya es cadáver. Y eso no lo habla precisamente desde el entorno religioso. Eso inclusive es la espiritualidad hecha razón. Cuando hablamos de la otra dimensión, lo familiar, todos nosotros venimos de un concepto de familia. Lo normal, mamá, papá, lo común, pero ya tenemos otras expresiones de familia. Desde lo social, somos conforme al contexto en el que nos hemos educado. Venimos de unos lineamientos institucionales que nos han dado unos principios y unos valores que nos definen, que nos van motivando. El municipio inclusive en el que crecimos. Y lo otro es lo académico. Cuando yo hablo de lo académico estoy hablando de lo que tú decías ahora, el lineamiento desde el derecho, que es un lineamiento objetivo. No, cuando Luisa decía ahorita que tu óptica inclusive era desde el derecho, hay una defensa, en el fondo hay una defensa implícita y es una defensa de la persona, es una invitación a la verdad y eso es un elemento de la reconciliación. ¿Cómo voy a reconciliarme con el que me pide perdón pero no me habló con la verdad? ¿Cómo voy a reconciliarme con el que todo el tiempo me está mostrando un rostro que no es el de él o el de ella? El que acomoda su discurso, claro, es la óptica, implícitamente en nosotros. Tú decías ahorita, ¿cómo aportarle a la reconciliación desde los medios? Pues empecemos a hablar desde los medios con la verdad. Empecemos a generar un aporte a la persona. Pero nosotros desde los medios, en muchas ocasiones, se nos ha olvidado que los medios de comunicación sirven para formar, no solo para informar. Y entonces la misma información que se da es deshumanizante. Vivimos el caso anterior en lo social, donde al medio de comunicación X o Y no le importa mostrar el rostro sufriente de la familia para generar el emocionalismo de un país ante un problema. Se les derrumbó la casa, les mataron su ser querido, les violaron a algunos de sus seres queridos y no están pensando en la ayuda que se le pueda brindar a la persona desde su ser humano como tal, sino estamos vendiendo y estamos generando en el país una indignación. Hablemos de humanización, pero nosotros estamos hablando de una época de comunicaciones donde estamos viviendo incomunicados, donde la información que está llegando ya está viciada, donde nos estamos desconectando del otro, donde preferimos tener la cabeza pegada a una pantalla a estar observando a la persona. Estamos hablando de perdonar cuando todos los días, aunque se habla de perdón, el contenido noticioso nos está incitando al odio. Estamos hablando de reconciliación cuando inclusive en la casa no nos hablamos con un hermano, con los papás, o en la misma casa nos están diciendo no vaya donde su tío o su tía. Estamos hablando de hablar con la verdad cuando en la casa el papá está diciendo conteste usted el teléfono y diga que yo no estoy. Vea, primero, yo no he acusado a nadie, ni hemos
hecho eso. Yo no he hablado desde el derecho y soy abogado, solamente dije al principio, el perdón está ubicado en la libertad de conciencia, no dije nada más. Tercero, creo que no te gustó que yo dijera que la Iglesia Católica tenía que pedir perdón, lo digo como creyente, lo digo como testimonio, hay que dar ejemplo para después exigir, porque eso es doblegar la cabeza, eso es doblegar la cabeza. Es la soberbia la que no le permite a los creyentes pedir perdón. Es doblegar la cabeza. Y no han sido capaces. ¿Quiénes? Miembros importantes de una iglesia institucional que ha participado en la guerra. Y repito, conozco y tengo amigos y grandes luchadores y mártires cristianos muy importantes en esta historia dolorosa de Colombia. Y son católicos. Como también conozco tesis de historia de la Universidad Javeriana, donde me muestran mártires de otras iglesias no cristianas, más de 20, en la guerra civil liberal conservadora, la de tu abuelo y la de mi papá. Es que hay que reconstruir la historia. Yo he hablado desde lo moral, desde lo ético, de lo psicológico, por eso hablé de la función trascendente del ateo, por eso hablé de símbolos diferentes. Toqué el tema de la comunicación, ¿por qué? Porque es que el morbo, que es una tarea que yo le he puesto a estudiantes de comunicación, ¿qué es el morbo? Y eso cómo funciona, opera de una maravilla en los medios masivos de comunicación. Todos somos morbosos. Yo cuando estudio el homicidio y siento placer leyendo novelas y novela negra, y mientras más muertos y más sangre, yo más me divierto con la lectura estética. Todos somos morbosos, pero hay un morbo enfermizo. Hay que tomar distancia y eso lo manejan los medios. Obviamente los medios también manejan escenas muy bonitas de reconciliación, proyectos, puse el ejemplo, y manejan otras cosas. Pero yo pienso que el comunicador tiene una responsabilidad muy grande porque lo estamos oyendo y los estamos viendo a ustedes todos los días. Puede ser un minuto o puede ser un documental muy serio de 1 hora y ustedes deben preguntarse en su rol en la reconciliación de este país. Obviamente los abogados, que no nos quiere nadie, yo hago parte de una profesión un poquito desprestigiada con la crisis de la justicia, a mí que me diferencien de los demás, pero los abogados tenemos también un rol muy importante. Y toqué el tema de las profesiones, Luisa, porque es que uno, ¿dónde más trabaja? Desde la profesión. ¿Dónde ejerzo yo más la reconciliación? Desde mi profesión, ¿no es cierto? Por ejemplo, siendo conciliador. Usted no me ha preguntado de eso. Por ejemplo, si usted me pregunta, ¿usted defiende a un tipo que cometió un homicidio, una violación sexual? No, yo no. Compañeros míos, sí, yo no. Yo tengo mi código de ética para responderle a este país y decirle qué cumplo yo, qué papel debo cumplir como abogado en la justicia, qué papel cumplo como padre de familia. Una primera regla en mi casa, decir la verdad. Los hijos y papás y mamás que digan mentiras, usted tocó el tema, eso retrocede la reconciliación. Entonces sí hay cosas que hacer. Y usted insiste mucho, yo diría que demasiado, Luisa, desde el interior, y me habla de la interioridad, es más, este comunicador ha opinado más que tú y yo. Habría que criticarlo. Cambiemos de rol, porque yo le puedo hacer muchas preguntas. Yo tuve programas de televisión, compañero, y me encanta el periodismo. Ojo, Freddy, es que desde la interioridad insistes mucho, pero yo te contesté, es que hay gente muy racional. Esa gente también tiene que perdonar desde esa visión muy racional, pero recuerda una cosa esto sí es una crítica dura. La deformación moral de los colombianos es tan dolorosa, tanta, que yo creo que es que aquí no hay católicos, nos creemos católicos. O hay una deformación de lo religioso tan fuerte que es muy duro decir y muy difícil decir perdonar desde adentro. Porque estás dando por sentado que hay esa formación y yo te estoy diciendo no la hay. Ahí es una deformación moral profunda. Te pongo un solo ejemplo del oriente, de toda Colombia. El abuso sexual a los menores de edad. El incesto en el oriente antioqueño. De abuelos, con hijas, con padres, con nietas. ¡Qué horror! La única ley de todas las culturas es la prohibición del incesto. Es una norma universal. Y aquí la violamos.
No podemos hablar con orgullo del hecho religioso, perdóname. Hay una deformación tan profunda que tenemos que revisar lo religioso. Pero yo no le estoy dando palo pues a la iglesia de los curas, yo soy católico. Es a mí mismo, es a los laicos, a la comunidad, a mi fe. Me estoy autoevaluando, ¿sí me entiendes? Y yo sé que el perdón arranca desde esta raíz, el corazón humano y su formación, pero Ave María, revisemos las raíces. Pues yo pienso que hay que empezar desde, acá no vamos a cambiar el mundo pues con lo que digamos nosotros tres. El poder lo tienen los medios. Úsenlo bien o úsenlo mal, allá están. Y lo que ellos dicen, lastimosamente, muchos colombianos tragamos entero y nos creemos las cosas. Y mientras exista oposición a todo, pues siempre va a haber controversia y siempre va a haber pues personas que estén en contra de algo. Pienso que esto se puede tratar un poquito más desde la educación en familia, desde los primeros años, con los hijos, con los valores y con todo lo que le estamos inculcando, y hacer un verdadero trabajo con los padres, con las personas que están pensando buscar un hijo, o con las personas que van a adquirir ese compromiso con la sociedad de sacar una nueva vida al mundo. ¿Qué le vamos a entregar pues a esta sociedad que está como está? Desde los roles que dice el decano, cada quien tiene una responsabilidad en lo que dice y en lo que hace según su profesión, porque lo que puede que yo esté hablando acá, muchas personas estén de acuerdo y lo pongan en práctica, y puede que sea bueno, puede que sea malo. Está en la responsabilidad de mis palabras decir las cosas que creo que puedan aportarle a la persona que me está viendo, que me está escuchando. Entonces pienso que la reflexión es desde la responsabilidad ética y moral de la profesión de todas las personas que estamos acá. Y estamos en una universidad que es católica. Cambiar el pensamiento a las personas de ahora, y más cuando han sido tocadas por diferentes factores que les han causado dolor, es muy difícil, y más cuando eso no nace. Pero pienso que se puede hacer un proceso muy bonito con trabajadores sociales, comunicadoras, personas pues que trabajen con las comunidades, los mismos sacerdotes, las religiosas, para que desde los primeros años de vida creemos personas formadas en valores, y que cuando ya sean adultas pues puedan aportarle un poco más al mundo como está. Esa es como la reflexión que yo hago desde este momento. Ya el perdón nace, ¿cierto? Las personas que somos creyentes siempre tratamos de ir a misa, pedirle perdón a Dios, a las personas, pero por mantener esa paz interior y eso que no nos deja vivir en paz. Pero es precisamente por ese como amor propio que uno se tiene, y es que no le gusta estar llorando, no le gusta estar melancólico, y no le gusta en algún momento pues tener su vida pues temblando, y por eso es que lo buscamos. Y eso es lo que dije ahorita, coincide en cualquier cultura y en cualquier ideología. Bueno, no, lo primero es recordar que es un conversatorio y lo segundo, que respondí a unas preguntas, dos, que cada uno de los dos me hizo, y la tercera, no es que me haya molestado que le hayas tirado duro a la iglesia. Yo también soy católico y también me cuestiono y también cuestiono, pero siento que también nosotros debemos no solamente quedarnos en el pensamiento de equivocación, sino pensar también en lo bueno que se ha hecho y aferrarnos a eso. Pues en este caso lo utilicé con lo de la situación de iglesia, pero dígala. Una cosa que me duele mucho hoy, que estamos deformando el perdón. Usted ve a ese fiscal Moreno, es que fiscal anticorrupción, ese señor que tiene todos los delitos del mundo encima, y entonces se asoma en los medios y pide perdón, que porque cometió un error. Él no ha cometido ningún error. La gente deforma públicamente el perdón. Él de mala fe, intencionalmente robó, pidió 6.000 millones a un senador y le dice a la comunidad colombiana, es que cometió un error. Eso no es un error. En derecho eso no es un error. Ni en filosofía de Santo Tomás. Es que deformamos todo, perrateamos todo. Hay que darle el lugar que tiene el perdón, un lugar muy importante en el altar de la conciencia. Y en los medios se está vulgarizando el perdón. Sí, señor, sí se emociona mucho. No, está muy bien. Mire, retomemos a un líder religioso, católico, el Papa. Acaba de irse de Colombia y lo primero que le dijo a los jóvenes en su discurso en el encuentro con ellos en Bogotá fue: no maquillen los errores.
Sí, no pierdan la alegría de la esperanza, pero hablándolo en esta dinámica suya, de lo que está hablando de la cuestión de no perratear el perdón, lo parafraseo usted, la cuestión es la invitación del Papa, no maquillemos el error. O sea, el error es error, hay que asumir el error, ¿cierto? Ahora, a lo que yo me estoy refiriendo con todo esto es, a nosotros nos falta a todos, mire, no solamente tirándosela a lo religioso, a lo político, sino metiendo todo esto en el mismo grupo que es lo social. Tenemos que tener una mirada más en positivo que el negativo, para mí. Y ahora usted mencionaba que yo daba por hecho la cuestión de la formación interior. No, estoy diciendo que nace desde el interior el deseo de cambio. Ahora, hay que formar esa respuesta que se da desde el interior, porque no tenemos la formación plena. Es que si tuviéramos la formación plena, no estaríamos en la situación mundial en la que estamos hoy, donde un país le está diciendo al otro, te voy a mandar misiles, donde el otro medio habla pasito diciendo, yo no estoy de acuerdo, donde los otros ven la situación de un país que se está derrumbando y hay un silencio cómplice. Es que si tuviéramos eso clarísimo, pues empaque y vámonos, todo sería perfecto. Pero como es un camino, lo primero que hay que entrar a ver es cuál es el punto de partida. Y para mí un punto de partida empieza por cada uno, porque yo no puedo decir cambie usted si no voy a cambiar yo. Yo no puedo decir voy a hablar voy a opinar sobre la vida de la otra persona cuando ni siquiera sé cuál es la situación de vida que tengo yo. Exacto, entonces perdóneme pero no he perdonado, y ahí sí que pena, pero vuelve la religión, el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y esa parte no la cumplimos a cabalidad, porque somos de los que vamos, nos damos golpes de pecho de manera idealista, pero el ser sigue intacto, y eso era lo que yo te decía al inicio de esto, que ya va a acabar, y era que nosotros éramos muy dados a ir a manifestar una expresión cuando en el interior tenemos otra actitud. Pasa, y se los mencioné también, pido perdón cuando enseguida voy a seguir haciendo lo mismo o peores cosas, estoy maquinando. Ahora, usted me decía que por qué no le preguntaba o no nos preguntábamos, porque esto es conversatorio, en cuanto a los actos desde el derecho, y usted ponía unos ejemplos. Usted defendería al abusador, usted dice no lo defendería, y si él pide perdón, ¿no tiene derecho al perdón? Me falta compasión a mí me falta compasión y misericordia para defender al mafioso, al sicario y al violador sexual, que yo cuando era penalista no lo hacía. Como hay tantos abogados para ellos, yo tenía otro criterio, pero a mí me falta compasión. Ahora, claro, si la persona está arrepentida es diferente, lo defiendo. Pero son los que hacen la peor violencia. La violencia sexual queda grabada en el inconsciente y es muy duro, muy difícil en cualquier terapia de superarla. Esa es la peor violencia, por eso lo dije. Claro, pero ahí iba la contrapregunta que usted ya la responde, y es si lo defendería cuando hay perdón, cuando hay arrepentimiento, es diferente. Luisa, ¿usted qué tipo de noticia no comunicaría? Pues es que en la ética del comunicador está comunicarlo todo de una buena manera, entonces yo cómo voy a privar a las personas que me están oyendo, leyendo o escuchando o viendo de algo que debo comunicar, es más bien la forma en la que lo debo hacer, y ahí está la ética de la persona que lo está diciendo, no ser amarillista, no buscar decir lo que las personas están esperando que uno diga, mostrando las imágenes que quieren que uno muestre, sino hacerlo más como por hacerlo, por el derecho que tenemos todas las personas a recibir esa comunicación, pero de buena manera. La pregunta me coge por sorpresa, ¿qué no comunicaría yo? Hasta las noticias de dolor yo creo que se deben hacer, hay grandes periodistas que han llorado haciéndolo y uno no los juzga, porque ahí debe estar la imparcialidad pues, del comunicador, del periodista, no puede llorar, no puede sentar posición, pero cuando uno le toca en el alma es muy difícil, entonces es mejor buscar la mejor manera de hacerlo. Para mí la respuesta es fácil, no comunicarías una mentira.
Eso sí, exactamente. Una mentira no se debe comunicar porque eso es falta de ética para nuestra profesión. Está muy bien. Hay empleadores que te invitan y te seducen a mentir y tú dices no y renuncias. Eso se llama actitud ética. Como buen abogado la defendió. Entró a la defensa. Para concluir, miren, Luisa dijo algo muy claro ahorita, no vamos a cambiar el mundo. Lo que manifestamos es una postura y lo interesante de las posturas es poder asumirlas desde la actitud de un respeto, donde cuestionamos, donde no tengo que hacer que el otro piense igualito a mí, pero sí podemos construir juntos un criterio de verdad, que sea en beneficio comunitario, no para gloria particular. Para ustedes, ¿cuál sería una actitud para la reconciliación? O entendámoslo de otra forma, ¿cuáles son los pasos para seguir el camino de reconciliación? Tú lo dijiste al principio, no juzgar. Somos muy amigos del juicio y de la acusación. Y eso se ve mucho en el escenario público y político. Esa es una primera actitud. Una segunda, acoger al otro diferente, que piensa distinto, que me huele maluco. Acogerlo, abrazarlo. Y el abrazo no solamente es físico. Abrazo implica lo simbólico, el pensamiento, valorar las ideas de él. Porque es que a veces hay gente muy simple, dice una frasecita ahí sencilla y nunca lo estimulamos, nunca lo valoramos. Eso tiene que ver con la reconciliación. Lo tercero, esto no puede ser un tema individual nomás, tiene que ser un tema de política pública, vuelvo a esa idea, de construcción social, de trabajo también político, de trabajo mancomunado, colegiado, de grupos. Tiene que hablarse de reconciliación. La reconciliación no es un tema religioso, es además de religioso, tema psicológico, social, político, público, de comunidad, de identidades, es un tema muy amplio. Y lo principal, dar testimonio, dar testimonio. Usted desarma al enemigo dando testimonio de lo que hace y hablando con él de buenas maneras. A mí una vez me tocó ir a decirle a un famoso criminal, personalmente cara a cara le pedí una cita y me tocó decirle, ¿tú por qué me vas a matar? Con la sola pregunta lo puse a titubear, a dudar. Él sacó disculpas y yo le dije, yo sé que tú quieres eso. Aquí estoy, desnudo, para que me des una explicación y para que me digas porque yo soy un peligro para ti. No tenía argumentos. Cuando usted es un ser pacífico, se guía por una frase del Eclesiastés: sed astutos como serpientes y mansos como palomas. Porque es que yo no ando con armas, ni hago polígono, ni pido salvoconductos. Yo me defiendo con mi cultura universitaria y mi corazón. Y mi corazón. Nada más. Yo pienso que hay que buscar el porqué de las cosas, por qué pasan, por qué se cometen los crímenes, por qué se cometen las infidelidades, por qué las personas golpean a sus parejas. Y basados en eso, como decía el decano, no juzgar, mirar con amor, porque no todos tuvimos la fortuna de tener una familia, unas personas que nos criaran en valores. Entonces es como mirar con compasión a la persona y terminar con el ejemplo, el buen ejemplo, porque como él lo decía, mientras lo vean a uno perdonando, haciendo las cosas bien, uno está dando como los lineamientos para que las personas también puedan fijarse y hacer esas actitudes o tomar las mismas actitudes nuestras. Ya vámonos al concierto, ¿ok? Sí, señora Noea, muchas gracias por este compartir, que seguramente hará mucho bien a quienes nos ven, que a los que nos escuchan también van generando una reflexión. Y yo pienso que el primer mensaje que nosotros hoy lanzamos, además de todas las palabras que mencionamos y las ideas que expresamos, pues es el no verbal, y es la capacidad de escucharnos, cuestionarnos y seguir amigos. El mundo de hoy necesita eso, necesita que el otro, a pesar de que sea cuestionado y no estar de acuerdo con él,
no sea desplazado, no sea exiliado, sino que al contrario, lo que usted tiene me enriquece, porque usted es precisamente lo que yo no soy. Y es ahí donde armamos equipo. Al mundo de hoy le hace falta un trabajo en equipo a conciencia, donde se valore la diversidad, donde las diferentes capacidades sean puestas a un servicio común, donde nos beneficiemos todos, el que cree, el que no cree, pero finalmente todos nosotros dentro de la misma dinámica de construcción social. Ahí podríamos hablar de una política pública, que fue todo lo que usted, decano, propuso durante todo este conversatorio, y que el que nos escuchó, el que nos vio y tenga el poder para hacerlo, ojalá se arriesgue a hacerlo, porque nosotros damos ideas, otros que tienen el poder que armen acciones, y cuando nosotros lo tengamos, pues accionemos también nosotros. Muchas gracias a ustedes por este compartir, señorita Luisa, bueno, y a usted para sus labores y yo también. Adiós, muchas gracias, muy amable. Gracias a John Freddy, gracias al señor decano y a todos ustedes también un muy feliz día. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia.